cuanto a número de casos, el cáncer de mama es el número 1. Pero hoy en día no representa proporcionalmente una gran mortalidad. Hoy en día tenemos muchas herramientas para poder curar a la gran mayoría de nuestras pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama le da a una persona, pero lo padece todo el entorno. Y no nada más el cáncer de mama. Cualquier padecimiento médico grave lo carga una persona, pero el padecimiento lo sufrimos todos. ¿Por qué me dio cáncer a mí a los 35, 38 años? Muchas personas piensan que el no tener antecedentes familiares están blindados para padecer. Es una garantía y no. Y no lo es. De hecho, se considera, oye, escúchame esto porque es bien importante, Shuli. De cada 100 mujeres con cáncer de mama, se considera que solamente 10 a 15 van a tener un componente hereditario. Que del 85 al 90% de los cánceres de mama no tienen un carácter hereditario y son de un tipo que llamamos nosotros esporádico. La psico-oncología es un acompañamiento como a la familia y a la persona, ¿cierto? A los dos, tanto a la persona como a la familia, y es muy importante que lo atiendan. Mira, Toño, para mí es que mi cáncer representó un gran regalo, mal envuelto, pero un gran regalo. Pero ¿será que el ser humano tiene que seguir viviendo adversidades para crear mejores versiones? Todos los días me lo pregunto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy vamos a honrar este mes que acaba de pasar, pero no importa, vamos a suponer que estamos todavía en muy buen momento para honrar, y sí voy a decir la palabra honrar porque es honrar nuestro cuidado, honrar nuestra salud, honrar lo que merecemos, nuestros análisis médicos, y es honrar porque tenemos que honrar la vida. Y para eso estoy aquí con un gran médico oncólogo, el doctor Antonio Mafuz. Es especialista en cáncer de mama, cáncer, en general cáncer de mujer, todo. Lo dije mal, pero ahorita los voy a explicar bien. Y quería yo mucho sacar este episodio lo antes posible porque me encantan a mí los rituales, ustedes lo saben, y me gustan mucho los aniversarios, porque creo que tanto rituales como aniversarios nos sitúan en algún motivo, algo importante que tenemos que festejar, celebrar, cuidar. Y octubre, como todos sabemos, es el mes de la conciencia de cáncer de mama, ¿cierto? Cierto. Entonces, como es cáncer de mama, estoy aquí con el doctor Antonio Mafuz, que es un hombre muy ocupado. No lo he perseguido años, pero sí un rato, porque entre cirugías y entre toda la gran labor que hace, bienvenido a este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. El placer es para mí, el honor es para mí, y deseo que sea esta información que vertamos durante este podcast sea de mucha utilidad para quien nos escuche. Pues justamente eso es lo que queremos. Vamos a hablar de muchos mitos y realidades del cáncer de mama, de si es cierto que es hereditario o no, de si hay formas de cuidarnos, de cómo podemos hacer algo preventivo, y un poco nos va a compartir el doctor Antonio Mafuz, la vida de un médico que se dedica a eso con todas las altibajas que tiene, y bueno, los invito a este episodio que va a ser muy interesante. Pero antes de empezar, me gustaría mucho que te presentaras, como te gustaría que la gente que nos está escuchando hoy supiera quién es el doctor Antonio Mafuz. Ay, qué interesante pregunta. Pues quiero que sepan que soy papá de 2 hijos que adoro con todo mi corazón. Soy a mi esposa, tengo una esposa que adoro con todo mi corazón también, que amo a mi familia y que amo lo que hago, que tuve suerte en haber caído en esto y creo que elegí algo que hoy soy feliz en dedicarme a ello. Pues qué bien, me encanta tu presentación porque coincido contigo que habemos pocos, no muchos afortunados que caemos o elegimos nuestra profesión, tal vez no con tanta certeza de lo que nos va a apasionar y lo que nos va a hacer, y cuando yo escucho a gente presentarse como tú, yo pienso igual. Entonces sé que redes sociales no es lo tuyo, pero tienes un correo donde te puede encontrar la gente, ¿cierto? Un correo electrónico, antonio0515@yahoo.com. Va a aparecer en pantalla. Sin problema, con mucho gusto. Ahí pueden encontrar al doctor Antonio Mafuz. Y bueno, pues denle like, activen la campanita, suscríbanse a este canal para que cada semana estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando, y empezamos nuestro gran capítulo sobre el cáncer de mama, honrando este mes de la detección y prevención temprana. Resignificando Ando,
un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bueno, mi querido doctor Antonio Mahfouz, con el gusto de tenerte aquí. Yo sé que hiciste un esfuerzo, te lo agradezco mucho. Yo sé que los médicos a veces tienen poco control de su tiempo, con tanto que tienen que hacer, pero te agradezco mucho que estés aquí porque creo que, tomando en cuenta que acaba de pasar este mes tan importante en el que, pues no voy a decir se honra porque no es, pero ¿cómo podríamos decir? Se concientiza. Se concientiza, esa es la palabra. Se concientiza sobre el cáncer y el cáncer principalmente de mama, ¿no? Entonces, qué bueno que lo podemos hacer. Acabó el mes, pero estamos cerquita, al final del mes, principio de noviembre, todavía estamos a tiempo para hablar de este tema. Y bueno, la prevención nunca es tarde cuando hablamos de prevención. Pero quisiera empezar por preguntarte, tú que te has dedicado a esto tanto tiempo, ¿cómo está hoy el cáncer de mama? ¿Qué medidas? Me encantaría que nos contes de toda tu expertise. Claro que sí, con mucho gusto. Es un honor, en verdad, poder estar aquí y poder compartir con todo tu auditorio un tema, como bien lo mencionas, tan relevante. El cáncer de mama es el cáncer número 1 que hay a nivel mundial en las mujeres. Esto sucede en todos los países, en todos los continentes. Y de alguna manera, el hecho de que sea una enfermedad tan frecuente, evidentemente, que nos preocupa, por un lado, pero por otro lado nos brinda la gran posibilidad de tener mucha información al respecto. Y en tema de medicina en general, pero más en temas oncológicos, en temas de padecimientos de cáncer, el tener mucha información es de vital importancia para nosotros, porque mientras mejor conocemos un padecimiento y mejor conocemos cómo se puede comportar, y lo entendemos mejor, podremos brindar tratamientos evidentemente más eficaces. Mencionaba que en cuanto a incidencia, es decir, en cuanto a número de casos, el cáncer de mama es el número 1. Pero hoy en día no representa proporcionalmente una gran mortalidad, porque hay algunos otros tipos de cáncer que tienen comportamientos más agresivos y que no tenemos tantos elementos para poderlos curar. Por ejemplo, hay padecimientos como el cáncer de páncreas, que son habitualmente situaciones con un índice de agresividad mucho mayor, en donde tenemos a veces un poco de menos oportunidades terapéuticas. En cambio, en el cáncer de mama, hoy en día tenemos muchas herramientas para poder curar a la gran mayoría de nuestras pacientes con cáncer de mama. Y perdón la pregunta de un poco de ignorancia, ¿curar quiere decir para siempre? Para siempre. Curar... Para siempre. Claro, depende de varios factores y uno de ellos, sin duda, que representa de los más importantes, es detectar oportunamente la enfermedad. Okay. Por eso tantas campañas de concientización que se hacen a lo largo del año, pero en octubre, porque está el Día Mundial del Cáncer de Mama en el mes de octubre, se aprovecha todo el mes de octubre para concientizar a la población de tener en mente acudir a revisarse para poder detectar oportunamente la enfermedad. Mientras más pequeño sea el tumor que detectamos, mientras más temprana sea la fase en la que nosotros detectamos un cáncer, tenemos mucho más oportunidad de curarlo. ¿Ok? Entonces, la mejor manera de detectar oportunamente un cáncer de mama es cuando todavía no se manifiesta clínicamente, es decir, que no se toque. Y esto es mediante estudios de imagen como la mastografía y en muchas ocasiones también acompañado del ultrasonido. La mastografía más menos ultrasonido mamario hoy en día es el mejor método para detectar oportunamente un cáncer de mama, inclusive midiendo escasos milímetros. Por otra parte, cuando ya se detecta por la palpación propia de la misma paciente o de un médico, habitualmente un tumor ya puede llegar a medir hasta 2,5 centímetros. Entonces ya no es tan oportuno como lo podemos detectar mediante los estudios de imagen. Y esa detección oportuna nos va a brindar una gran chance de dos cosas muy importantes. Número 1, obtener un porcentaje de curación mucho mayor.
Y número 2, ser menos agresivos con nuestros tratamientos. Claro. Y a esto me surge una pregunta que yo quisiera que todas las personas que nos están escuchando, porque escríbanos, los vamos a leer, les vamos a contestar, que tengan estas mismas dudas, las puedan resolver tal vez a través de este episodio, pero generalmente las mujeres nos checamos una vez al año, nuestro chequeo anual. Y entre un año y otro puede haber mucho cambio. Puede haber cambio, aunque y estás tocando un punto muy importante. El comportamiento biológico del cáncer de mama puede variar entre uno y otro. Hay tumores que crecen más rápido que otros. Afortunadamente, 2/3 partes suelen ser tumores de crecimiento o de instalación inicialmente un poco lenta. Y se ha determinado por organismos tanto nacionales como internacionales que una vez al año es un buen momento, una buena temporalidad para hacerse los estudios y detectar muy oportunamente la enfermedad. Y lo has mencionado claramente. No tiene mucho sentido si yo me hago la mastografía y el ultrasonido en el 2024, pero en el 2025 se me olvidó y para el 26 creo que ya me llegó diciembre, entonces sí la voy a aprovechar. No, tiene que ser una vez al año, muy asiduamente, muy organizadamente, que escojan una fecha. Octubre es un buen momento porque además luego pues hay que mencionarlo, luego hacen ofertas atractivas para que las mujeres acudan a hacérsela. Entonces, si cada año, cada octubre, a partir de los 40 años, que ese es el momento en el que se tiene que empezar a hacer este tipo de revisiones, se hace anualmente la mastografía, muy seguramente, en dado caso que llegue a pasar algo en esa paciente, lo vamos a detectar muy oportunamente. Ok, y en tu experiencia, las mujeres que se revisan y que son como cumplidas en su parte de la salud, tienen mucho mayor probabilidad de que el tratamiento, como tú dices, en todo caso que aparezca, sea menos agresivo. Sí. Hoy en día, por ejemplo, podemos ofrecer... el tratamiento del cáncer de mama incluye varias fases o varios escenarios. Tenemos la parte de la cirugía, por ejemplo, la quimioterapia, las radiaciones, el tratamiento antihormonal, el tratamiento hoy de inmunoterapia. Por ejemplo, mientras más pequeño sea el tumor, yo que a lo que me dedico es principalmente a la cirugía, puedo ofrecer una operación más conservadora, menos mutilante, Julie. Que eso tendrá una repercusión no nada más física, sino también emocional, psicológica, sexual, etc. El hacer una operación menos mutilante lo podemos ofrecer principalmente cuando la relación que guarda el tamaño de la glándula mamaria con el tamaño del tumor lo permita, y mientras más chiquito sea el tumor, pues mejor. Igualmente, mientras más pequeños son los tumores, es menos la probabilidad de que requieran tratamientos agresivos como la quimioterapia puede ser menor. No es una regla general, porque hay tumores chiquitos que son muy bravucones, y esto lo tenemos que hacer mediante un análisis biológico en la biopsia, pero de una manera muy general siempre vamos a poder ser más conservadores en etapas de la enfermedad más iniciales. Y emocionalmente, que tocaste ese tema, me imagino que siempre he pensado los doctores que tienen que dar noticias difíciles, ¿no? Resultados difíciles, agarras callo, ¿cómo es esa parte médica? Sí, fíjate que en la escuela de medicina no nos dan unas clases, ni siquiera ya durante la especialidad cuando estamos haciendo la especialidad en oncología, no recibimos una clase, y la verdad es que deberíamos de hacerlo. Y casi todos mis colegas y yo, como que con el paso del tiempo, con las experiencias que vamos adquiriendo, pues un poquitito de feeling para poder transmitir esa noticia, pues a cada paciente de una manera individual. Hay personas que por su manera de ser quieren saber las cosas inmediatamente para empezar mañana el tratamiento y quieren saber exactamente qué va a pasar, el panorama, etcétera. Y con otros pacientes a lo mejor nos toma un poquito más de consultas ir dando la información. Uno como médico siempre tiene que decir la verdad, ¿de acuerdo? Eso es parte de nuestro código de ética. Pero no podemos o tenemos que de alguna manera suavizar la información sin decir mentiras, pero suavizar la información. Y
Hoy en día existe la idea de siempre manejar a los pacientes en un grupo multidisciplinario. Y en ese grupo multidisciplinario de un paciente con cáncer está un oncólogo quirúrgico como yo, por ejemplo, un oncólogo de radiaciones, un oncólogo de quimioterapia, pero también un psicooncólogo. O sea, dentro de la psicología existen una especialización que hacen psicooncología y que son psicólogos que acompañan a los pacientes durante el proceso y que nos ayudan mucho a nosotros para que los pacientes puedan tener este proceso de la mejor manera, y no nada más para los pacientes, sino también para su entorno familiar. Porque es una pérdida. O sea, es una pérdida independientemente que se quite o no. Son de estas pérdidas que les llamamos nosotros pérdidas ambiguas, y les llamamos ambiguas en psicología contra las pérdidas reales, porque la pérdida real pues sería la muerte, ¿no? Pero mucho tiempo no se le dio valor, no se legitimizó a las pérdidas ambiguas, como sería la pérdida de una relación, porque es una pérdida, bueno, aunque se lleven de la patada, es una pérdida de un sueño. Soñaste lo que te dijeron culturalmente tantas generaciones, ¿no? Que la pareja es para toda la vida. La pérdida de la confianza, ¿no? Cuando alguien te traiciona. La pérdida de la libertad, cuando te ves privado de tu libertad. Y la pérdida de alguna facultad o de alguna parte del cuerpo. Entonces, yo creo que nadie cree que le va a dar cáncer. Nadie quiere que le dé. No sé si nadie cree, pero nadie quiere que le dé. Nadie quiere que le dé. Pero de creer ya se ha vuelto un miedo muy, muy latente. Sí, cosas muy importantes mencionas. Voy a la primera, que el cáncer de mama le da a una persona, pero lo padece todo el entorno. Y no nada más el cáncer de mama, cualquier padecimiento médico grave lo carga una persona dentro de la familia, pero el padecimiento lo sufrimos todos. Es cierto. Por una parte. Por otra parte, lo que mencionas de por qué a mí yo no pensaba que me podía dar, cada vez lo escuchamos más, y te voy a platicar por qué. Al principio mencionaba que el cáncer de mama siendo un padecimiento muy frecuente, tenemos muchos conocimientos alrededor de esta enfermedad. Y eso nos ha llevado a poderlo curar más. Te voy a poner un ejemplo al respecto. Sí. Por ejemplo, la tuberculosis. Fue una enfermedad que mató millones de personas hace 300 años. Hoy existe vacuna. Se entendió la tuberculosis, la analizaron bien, se detectó qué es lo que la causaba, y hoy existe vacuna. El SIDA que nos tocó vivir. Es eso que dicen, erradica, ¿no? La enfermedad. No está erradicada la tuberculosis, todavía existen padecimientos, pero ya no cobra vidas. Lo vimos con el COVID también. Sí. Hoy la gente sigue padeciendo COVID, pero ya no se muere por COVID. Lo vimos con el SIDA, Shuli. O sea, tú y yo lo vivimos en la época de los 80s. Claro. A quien le daba SIDA iba a morir por esa enfermedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Se vuelca toda la investigación médica a ese padecimiento que es muy frecuente. Se entiende bien, se conoce bien y se trata mucho mejor. Lo mismo pasa con el cáncer de mama y con otros padecimientos oncológicos. Pero en donde estamos un poquito atorados, honestamente, es en la causa del cáncer de mama. Yo he tenido pacientes, y desafortunadamente muy jóvenes, me refiero, no sé, 35, 40 años, que me dicen, oye doctor, no fumo, no bebo, llevo una dieta súper saludable, hago ejercicio, hay 0 casos de cáncer en mi familia. ¿Qué onda? ¿Por qué me dio cáncer a mí a los 35, 38 años? Y esa respuesta no la tenemos contestada. Muchas personas piensan que el no tener antecedentes familiares están blindados para padecer cáncer de mama. Y no lo es. De hecho, se considera, oye, escúchame esto porque es bien importante, Shuli. De cada 100 mujeres con cáncer de mama, se considera que solamente 10 a 15 van a tener un componente hereditario. Quiere decir que del 85 al 90% de los cánceres de mama no tienen un carácter hereditario y son de un tipo que llamamos nosotros esporádico. Entonces el decir, no hombre, ¿para qué me hago la mastografía cada año si mi abuela no tiene, mi mamá no tuvo cáncer de mama, mis tías tampoco? A mí seguro no me va a dar. Y ese es el pensamiento de muchas mujeres que tenemos que quitar de su cabeza. Y concientizar. Por eso se hace un mes que entendemos que no es nada más un mes, es una vida que hay que concientizar.
Correcto. Pero es correcto lo que estás diciendo y también lo que me llama, me llama muchísimo la atención es esta idea de que cada vez creo que las mujeres tienen más miedo al cáncer, o en general, los seres humanos, porque se ha vuelto un monstruo del que se oyen mucho peores cosas que sanadoras. Hay mucha información. O sea, hoy le da cáncer a una persona y a través de las redes sociales y eso pues se enteran su círculo social de manera muy rápida, muy inmediata. Ciertamente ha aumentado un poco la frecuencia del cáncer de mama, pero perdóname que voy a reiterar un poco lo que mencioné. Hoy en día, con los elementos médicos que hay, estamos curando, claro que no a todas, pero sí a un porcentaje alto. Me refiero 75-80% de los casos. ¿De acuerdo? Hay un 20-25% que desafortunadamente no podemos sacar adelante, pero hay mucho que hacer por ese porcentaje, pero entre un 75-80% de los casos logramos una curación completa. Curación implica dos cosas: erradicar la enfermedad del cuerpo y que nunca más vuelva. Y que nuestras pacientes fallezcan a los 120 de un infarto. Exacto. ¿Sí me explico? Sí. Y que el cáncer de mama haya sido solamente un episodio a lo largo de su vida. Y eso hoy en día lo estamos logrando, afortunadamente, en la gran mayoría de las pacientes. Y entonces se vuelve menos agresivo ese cáncer. O sea, se vuelve menos letal. Menos letal. Menos letal. La letalidad, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido considerablemente. No así, por ejemplo, como le mencionaba, por cáncer de páncreas. El cáncer gástrico es una enfermedad o un padecimiento altamente letal. El cáncer de pulmón, se está trabajando mucho en ello, pero sigue siendo hoy una de las causas principales de muertes por cáncer. ¿Y tú ves todo tipo de cáncer o nada más? Mi entrenamiento o mi especialidad, durante mi especialidad aprendí a tratar todos los tipos de cáncer, pero me he especializado mucho más en cáncer en la mujer. Y me dedico principalmente a la atención de cáncer de mama y también cáncer de matriz, ovarios. Es mi principal cáncer en la mujer. Cáncer en la mujer. Y comparando el cáncer de ovario y cáncer de mama hay una distancia importante, ¿verdad? Importante. El cáncer de ovario no es tan frecuente, pero es un cáncer que más desafortunadamente agresivo. En la gran mayoría de los casos se detecta en una fase avanzada. Y es de un comportamiento más agresivo y ahí la chance de salir adelante es mucho menor. Y cuando hablas de todo este equipo que tienen, que me parece increíble que hay un equipo integral y la psico-oncología, es un acompañamiento como a la familia y a la persona, ¿cierto? A los dos, tanto a la persona como a la familia, y es muy importante que lo atiendan. Mira, no todas las pacientes solicitan o a no todas las pacientes lo aceptan. Uno como médico lo debe de ofrecer, pero no todas las pacientes rutinariamente aceptan el acompañamiento por un psico-oncólogo. Si tú me preguntas, eso lo tiene uno que respetar como médico, ¿no? Uno se lo pone sobre la mesa. Oye, existe la posibilidad de que recibas un acompañamiento si es que la noticia te ha sido muy fuerte. Muy choqueante. Muy choqueante. Hay muchas mujeres que ya tienen un terapeuta previo y se apoyan mucho en él para todo este proceso. Y la verdad es que la parte más compleja en ese sentido es sobre todo cuando uno le está dando las noticias a la paciente. Fíjate que el tiempo es muy buen aliado en estos temas. Con el paso de los días, el paso de las semanas, las pacientes van procesando mucho mejor la información, van procesando pues sus pensamientos, los van como asentando. Y a lo largo del tiempo de pronto encuentran cosas positivas. Vaya, tengo muchas historias de pacientes que encuentran un beneficio en su vida de haber padecido algo como esto, como un cáncer. Una paciente utilizó una frase que me encantó y me dijo, es que para mí, ya pasó su tratamiento, estaba ya en la fase de vigilancia, después de años iba todo bien, y me dijo, oye, Toño, para mí es que mi cáncer representó un gran regalo.
mal envuelto, pero un gran regalo. Ya sabes, Está muy buena la está muy buena porque haz de cuenta que le regalaron algo así, todo pues mal envuelto, así, no muy agradable, pero fue un gran regalo. Tengo pacientes que... Y lo ven regalo por la capacidad de cuestionar su vida, su sentido, reinventarse. Te digo, hay muchas historias. Tengo una paciente que hace poco me dijo, es que yo me preocupaba tanto por cosas tan chiquitas que hoy digo, caray, ¿cómo perdí el tiempo mirando cosas y ocupándome de temas que no tenían mayor trascendencia? Y ya que viví algo que puso en peligro mi vida, entonces aprendí a valorar mucho mejor y ponerle un justo calificación a las cosas. Otra paciente me dijo, Toño, mi familia estaba desbalagada. A mis hijos los veía poquito, ya tenía hijos ya en la facultad, o sea, hijos de 22, 24 años. Entonces, medio que desayunaba cada quien por su lado, se iban todo el día, regresaban, el marido por un lado, ella por otro, y vivían en familia, una familia que funcionaba, pero cada quien por su lado. De pronto sucedió que a esta persona le da cáncer de mama y ¡fum! La familia se unió muchísimo y para ella fue un gran regalo. Fue muy valioso para ella ver otra vez unido a su familia y no nada más a sus 2 hijos y a su esposo, sino también pues a sus papás, a sus tíos, a gente cercana a ella. Entonces para ella representó, digo, después de todo evidentemente, tuvo una, voy a utilizar esta palabra como una ganancia, ¿de acuerdo? No, estoy totalmente de acuerdo y me haces pensar que lo mismo pasa en los fenómenos que vemos nosotros como terapeutas y tenemos mucho en común en ese sentido. He tenido muchísimos casos de que a raíz de una ruptura o una cosa emocional fuerte, las familias se vuelven a unir. Me hace recordar un caso muy interesante que traté de un secuestro de una pareja que los secuestraron juntos, unos jovencitos. Estaban ahí en el coche dándose sus besitos de noche y los secuestraron a los dos. Y entonces, cuando salieron, yo trabajé con las 2 familias. Y la familia de él era una familia de padres divorciados que no se llevaban bien y la familia estaba muy deshecha. Pues con esto de las negociaciones, mientras su hijo estaba secuestrado, pues decidieron regresar a vivir juntos para los 2 estar al tanto de las llamadas. Y es un caso hermoso que hasta les pedí permiso y trabajé y presenté en un congreso en el que lograron hacer una dinámica familiar, no de regresar a la familia feliz que los papás se casaron, pero sí a una armonía familiar impresionante. Y entonces siempre decía él en terapia, o sea, este fue mi sueño y pensé que nunca se iba a lograr. Pero a mí me hace una emoción como encontrada, como esta parte controvertida del ser humano de ¿por qué tendremos que esperar a que la vida nos mande una tragedia, un regalo mal envuelto? Dile a tu paciente que si me presta su metáfora, mal envuelto, como para hacer esto, como para hacer estos cambios. Y la vida está llena de estas historias, de que la gente a raíz de zarandearse es que se recupera. Fíjate, te voy a contar un dato curioso porque muchos me conocen, saben mi historia. Cuando a mí me secuestraron, mis padres están divorciados. Y mis padres no se hablaban en ese momento. Y tenían sin hablarse 20 años. Nos habían hecho a mí y a mis hermanos la vida de cuadritos. Porque si a esta fiesta va tu papá y se siente en esta mesa y yo no voy, así. Yo me acuerdo cuando iba yo subiendo por la privada donde vivo, y salió mi hijo mayor a decirme, te vas a emocionar muchísimo, tus papás son amigos. Fue lo primero que me dijo. Y porque ahí prometieron ellos que si yo salía bien y su hija salía entera, ellos iban a volver a ser amigos. Y cambió toda la dinámica familiar. Ahora vienen a comer todos a la casa, pero dices, 20 años, tiene que pasar algo así. Entonces, por un lado, tienes razón. Muchas veces estas crisis o enfermedades hacen que todos recapacitemos. Pero ¿será que el ser humano tiene que seguir viviendo adversidades para crear mejores versiones? Todos los días me lo pregunto. Ojalá que no, o sea, que no fuera la situación así. Que fuera producto de la conciencia, ¿no? ¿Por qué no nos levantamos todos los días y pensamos si tenemos lo que queremos, si vivimos como queremos, si esa es la vida que hoy elegimos?
si tuviéramos la oportunidad de volver a elegir? Sí. Bueno, eso aspecto de psicología o del impacto positivo de los pensamientos, de las ideas, deberíamos de trabajar mucho más en ellas todos, por supuesto. Pero lo que dices es muy cierto. Yo he tenido también gente que he tratado, no porque tuvieron cáncer, sino porque pues, como terapeutas ya es tu paciente, le viene esa enfermedad y pues como que no cambia de terapia, continúa en su terapia. Sí. Y he tratado a familias completas y a parejas, familias, y muy impactados por la enfermedad. Muchos se han deshecho, se acaban. Sí. Claro, está la otra cara de la moneda. El índice de divorcios no es bajo. Tienes toda la razón. Está la otra cara de la moneda, que a veces cuando alguien enferma de una situación delicada que requiere pues mucha atención, acudir al hospital, a tratamientos, etcétera, puede hacer que algunas parejas terminen separándose. Y esto, desafortunadamente, lo vemos no infrecuentemente, sobre todo en niveles socioculturales un poco más bajos, Shul. Es decir, sí, en aquellas pacientes que viven en comunidades rurales, por ejemplo, o que no tienen acceso a tantos servicios. A veces se enferma una paciente de cáncer y el esposo se va. Eso ¿Y es miedo? ¿Es miedo? Híjole, no lo sé. Eso yo creo que tú podrías analizarlo mucho más. Pero no sé médicamente si le da miedo a la familia, ¿no? Es como que el miedo a perderla, mejor la pierdo hoy. No sé si sea miedo o también si sea que no querer responsabilizarse de lo que implica los cuidados de un paciente que en ese momento está enfermo o inclusive la pérdida, porque tú sabes que la mujer, voy a hablar de la mujer como mamá, ¿de acuerdo? La mamá es el centro de la sociedad en la gran mayoría de las casas, de los hogares. Es la que organiza a todos, la que es el núcleo social. Entonces pienso que tan solo que pase por la cabeza de una persona que ya no va a estar la persona que es el núcleo social, a lo mejor no lo podría vivir. Seguro, vaya, no lo estoy justificando, es una falta de responsabilidad, no debería de ser así, pero sí pasa. Sí pasa. No, y me dejas pensando que muchas veces ante la adversidad o ante el peligro de yo ser testigo de perderla, prefiero irme. Sí, definitivamente. Prefiero irme antes. Sí, seguro puede ser una justificación o no una justificación, pero sí una idea que pase por la cabeza de una persona que decide dejar su hogar porque alguien está enfermo. Sí, seguro. Ahora, tú como médico, cuando vas a dar una noticia así antes del tratamiento, ¿le pides que venga acompañada a la persona? No. No. O sea, no es que yo se lo pida. La verdad es que la gran mayoría van acompañados. El día que ya se hizo los estudios, sí, ya hubo sospechas, ya le mandaste a hacer estudios, ese día llega con alguien. Es raro que vayan solos y las pocas veces que van solos a veces es deseo de ellos mismos ir solos para afrontarlo. Fíjate que a veces me ha tocado decirle a los pacientes, oye, recuerda que tú eres como la protagonista de la película. Porque a veces les está uno dando información a los pacientes y lo primero que están pensando es, híjole, mi mamá se va a preocupar mucho por esto, mis papás se van a preocupar mucho por esto. Híjole, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Porque mis hijos no los quiero preocupar. Y eso es algo que también se tiene que trabajar mucho en ello. Y ahí es cuando les digo, oye, es que esto, por eso te mencionaba que el cáncer lo padece una persona, pero lo tiene una persona, pero lo padece toda la familia, por todo lo que representa. Y hay que tratar siempre de, pues, no desviar un poco los esfuerzos para que nuestros pacientes se enfoquen bien en el tratamiento que van a recibir, sin estar preocupados tanto por lo que los papás. Entonces, a veces, oye, por favor, no le digas nada a mis papás cuando los veas, de esto, porque no quiero preocuparlos. ¿Y éticamente qué haces ahí? ¿Respetas siempre la voluntad del paciente? Siempre la voluntad del paciente. Menos menores de edad, obviamente. Menos menores de edad, que a mí no me toca ver menores de edad. Yo ya atiendo adultos, pero debemos de respetar siempre la voluntad del paciente. Sí. Y cuando te dice un paciente,
es que mi papá, es que no quiero que nadie sepa para que no sufran. ¿Ustedes como médico hacen un poquito de labor pensando que es importante que lo sepan todos o ustedes no se meten ahí? No, sí hacemos labor y tenemos que ver cada caso. Por ejemplo, si nos toca atender a una persona, pues ya de una edad muy avanzada, por ejemplo, pues no vamos tampoco a crear un escenario que le genere más estrés, ansiedad, angustia. Tenemos que ser muy medidos en nuestros tratamientos para que los efectos secundarios de lo que decidamos hacer no sean peores que la enfermedad propiamente. Y tenemos que ser pues muy conscientes en el sentido que la información que nosotros brindemos tiene que ir en un sentido de o tratar de brindar la mayor paz posible, ¿no? Y esto a veces implica pues no dar punto y coma de detalles de información, insisto, sin mentir, pero tampoco explayarse demasiado en detalles que quizás no van a hacer la diferencia. ¿Y cómo sientes a la gente cuando tú te explayas y tratas? ¿Te ven como más humano? ¿Te ven como no quiero saber tanto? Me llama mucho la atención. No, te digo que con el paso del tiempo, pues vas viendo que cada persona solicita o requiere información más detallada o menos detallada. Yo trato siempre de explicarles a los pacientes lo que implica desde el punto de vista biológico, cómo se desarrolla un tumor, etcétera. A veces veo en las caras que prefieren no saber mucho y entonces me brinco algo de la información, pero lo vamos como midiendo según la personalidad de cada paciente que tenemos. Y esto, te digo, la experiencia o los años te lo van brindando un poco. Yo creo que es muy importante que un paciente esté frente a un profesional de la salud que muestre, sin duda, conocimiento es muy importante. Que te dé confianza. Que te dé confianza. Y esa confianza, el transmitir conocimientos, brinda confianza. El saber que estás delante de una persona que sabe lo que hace, que sabe que entiende perfecto lo que está pasando, nos da tranquilidad. Pero también que tome tu mano, también que esté cerca de ti. Que pueda entender tu situación como paciente, todo lo de alrededor, y no nada más desde el punto de vista psicológico y social. También, por ejemplo, ahora los temas económicos son importantes porque hay muchos tratamientos que en verdad son muy costosos. Sí. Y que pues muchos pacientes cuentan con un seguro de gastos médicos o son afiliados a alguna institución que pueden permitirse, pero hay un grupo de pacientes que dicen, chin, no me alcanza, doctor. O sea, no, yo quisiera, pero no puedo. Entonces, uno como doctor también, esa parte tenemos que ser muy conscientes y muy humanos, es decir, ok, pues vamos con lo que tenemos a actuar de la mejor manera, ¿no? Esto es lo que hay y vamos a actuar con esto así. Así es, así es. Wow. Sí, tiene muchas aristas interesantes que no es nada más lidiar a veces con una enfermedad. Como hay una frase entre médicos que hace muchos años que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Eso es diferente. No es una enfermedad, es un enfermo. Y cada enfermo padece una enfermedad de una manera diferente y la vive diferente. Entonces, nosotros como doctores tenemos que también pues tratar de acompañar en todo momento y en todos los sentidos lo más que podamos a nuestros pacientes. No, qué bonito que pienses así, porque vas narrando y te voy escuchando y pienso a veces también como terapeuta, por ejemplo, en el tema de trauma que yo trabajo mucho y me preguntan, pero ¿cómo le haces al final del día para trabajar con tanto dolor, no? Y siempre les digo que como yo veo que puede ser una oportunidad de crecimiento y voy a trabajar en ello con mis pacientes, no me centro en el dolor, sino en la posibilidad de la sanación. Me imagino que a ustedes les pasa algo por eso. 100%. Porque siempre vas a tener, puede no resultar y no depende de ti. Hay un porcentaje que depende de ti, otro porcentaje que depende del cuerpo, de cómo se desarrolla la enfermedad. Correcto. Pero tu esperanza siempre está al 100. Claro, y siempre pensando en cómo yo puedo ayudar a esa persona a salir adelante de su enfermedad. Por supuesto, eso es lo que te da las pilas como doctor cuando atiendes situaciones como estas. Saber
que lo que tú vas a hacer va a incidir de una manera muy significativa en el transcurso de ese padecimiento, ¿no? Si yo tengo una paciente que tiene un cáncer de mama, por ejemplo, y voy a hacerle una operación para extraerle de su cuerpo algo que está enfermo, yo tengo que pensar en ese sentido. No tengo que decir, voy a hacer una operación, voy a agredir quirúrgicamente a un paciente. No lo vemos así. Al contrario, entonces voy a ejercer una acción que va a intervenir para interrumpir un proceso que podría cobrar su vida. Entonces eso es lo que te dan las baterías para salir bien temprano al hospital a trabajar. Claro, porque ahí ves todo lo que puedes estudiar de tu parte, ¿no? Claro. Ahora, en los casos en que se pierde, por ejemplo, que hay que vaciar a una persona, los casos extremos, son pérdidas que tienen que ver con identidad, con feminidad, ya son casos como muy, no quiero decir complejos, pero son duros. Sí, mira, en temas específicamente de cáncer de mama, que el hacer una cirugía mutilante representa esto que mencionas, afortunadamente hay elementos o procesos para una reconstrucción mamaria, que cada vez se utiliza mucho más. Es decir, hay posibilidades, después de hacer una mastectomía, es decir, cuando tenemos que retirar toda la glándula mamaria, hay posibilidades de colocar prótesis o inclusive utilizar partes de los mismos tejidos de la paciente para hacer la reconstrucción. A veces utilizamos la parte baja del vientre, por ejemplo, para hacer la reconstrucción mamaria o la parte de atrás de la espalda, utilizando prótesis, etc. Y eso ha impactado de una manera muy significativa. Nosotros hicimos una vez un estudio. Yo fui director médico del Instituto de Enfermedades de la Mama de FUCAM durante 8 o 9 años. Durante 8 años. Hicimos un estudio muy interesante en donde aplicamos un cuestionario validado, un cuestionario que evaluaba la calidad de vida en la esfera social, familiar y sexual. Y tomamos 3 grupos de pacientes. Un grupo de mujeres sanas, el otro grupo de mujeres con mastectomía sin reconstrucción y el tercer grupo, mastectomía con reconstrucción. Y les aplicamos el cuestionario a esos 3 grupos. Mujeres sanas, repito, mastectomía sin reconstrucción y mastectomía con reconstrucción. Y al hacer el análisis de los resultados de ese cuestionario, vimos que las pacientes con reconstrucción tenían calificaciones en los cuestionarios muy similares a las pacientes sanas. Y las pacientes con mastectomía sin reconstrucción tenían calificaciones más bajas. E insisto, es un cuestionario avalado por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la calidad de vida en estas 3 esferas, social, familiar y sexual. Entonces, una reconstrucción mamaria, una paciente con reconstrucción mamaria, en esas 3 esferas se siente casi igual que una paciente sin operaciones de la glándula mamaria. Ese es un estudio que se hizo en población mexicana, pero se han hecho muchos estudios a nivel internacional. Y esto va aumentando aumentando, me refiero no en cantidad, sino en perfeccionamiento, claro, de cirugía, claro, impresionantes. ¿Cierto? Impresionantes. Las prótesis hoy son pues muy anatómicas, existen también la posibilidad de hacer la reconstrucción cuando no se puede preservar el centro de la glándula mamaria, que le llamamos complejo areola-pezón, que le da un aspecto muy natural a la mama. Se puede tatuar y son unos tatuajes tridimensionales que tú de lejos lo ves y se ve un área perfecta. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para que nuestras pacientes se sientan bien y cada vez lo logramos con más frecuencia, afortunadamente. Ahora, ¿tú no haces la reconstrucción? No, la debe hacer un cirujano plástico. A nosotros como oncólogos nos toca hacer el procedimiento resectivo, es decir, la extracción, la mastectomía, con la evaluación de los ganglios, y nos acompañamos en ese equipo multidisciplinario de un cirujano plástico, idealmente un cirujano plástico que tenga experiencia en reconstrucción, para que haga el proceso reconstructivo. Muchas veces en la misma operación, a veces no se puede y se tiene que hacer en una segunda intervención o en 2 tiempos diferentes. Pero la verdad es que los resultados a mediano y largo plazo son muy buenos. Y el que no se puede hacer en el mismo momento para que, digamos, la paciente salga y se sienta reconstruido, ¿no? Depende de
de lo que va a tardar la operación, de la complejidad de la operación, de las horas de anestesia o... No, básicamente, hoy se pueden reconstruir la gran mayoría. Hay algunos escenarios en donde pues un tumor está bastante avanzado, por ejemplo, y tiene afectación de la piel, y entonces la reconstrucción podría ser un poquito más compleja. No quiero decir que esté contraindicado hacerla, pero sí podría ser un proceso mucho más complejo que interfiriera, con el proceso cicatricial de una paciente que después va a recibir radiaciones o quimioterapia. Eso lo tenemos que evitar. O sea, por supuesto que la parte estética es muy, muy importante por el impacto social, psicológico, etcétera, pero tenemos que siempre priorizar. Y la parte oncológica, es decir, la vida es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, insisto, se puede hacer en la gran mayoría de las pacientes, pero en algunas que no, principalmente es por esa razón. Pero tiene la posibilidad de hacerlo en un futuro muy inmediato. Así es, eso se llama reconstrucción tardía. Hay reconstrucción inmediata, que es la que se hace en el momento de la operación, y reconstrucción tardía, que la hacemos tiempo después de haber terminado el tratamiento inclusive. ¿Y qué porcentaje de las mujeres se hacen la reconstrucción y la operación? Bien, es una muy buena pregunta. Tenemos que conceptualizar varios Méxicos, ¿de acuerdo? Los estratos socioeconómicos en México determinan esa respuesta. Por ejemplo, niveles sociales, culturales, económicos más bajo, la oportunidad de reconstruir es mucho menor. Hay fundaciones como FUCAM, por ejemplo, como Fundación Alma, que trabajan muchísimo en eso y es bellísimo el trabajo que hacen, pero a veces el volumen de pacientes es insuficiente. Y en cambio, en hospitales privados, en donde existe una posibilidad de recibir una atención más integral, más pronta, con más recursos, es que se reconstruyen mucho más pacientes. Entonces esa respuesta, creo yo, la respuesta está en base a eso y también un poco preferencias de los pacientes. Yo tengo, de hecho, no lo vas a creer, tuve unas pacientes que traté hace poco, que son gemelas. Las dos cargan una mutación genética, que es un gen que se llama BRCA1, también le llaman BRCA1, que les confiere un muy alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pues las dos pacientes desarrollan cáncer de mama a los 38 o 39 años. A las dos pacientes, por tener esta mutación, lo indicado no era nada más tratar el lado afectado, sino también hacer una cirugía preventiva del otro lado. Una me dijo, no quiero reconstrucción, yo quiero mastectomía bilateral, no me importa quedarme plana, utiliza unas prótesis externas y vestidos de bebé perfecta. Y la otra paciente me dijo, yo no me opero si no me reconstruyes. Imagínate, mismo escenario, hermanas gemelas, y así pasa. Y la edad no es un tema. Yo tengo pacientes de 70 y tantos que me dicen, no, por supuesto que quiero reconstruirme, y pacientes de 30 y tantos que dicen, no me importa a mí esto ahorita. Entonces, eso también importa, el deseo de la paciente. Y el deseo que tiene que ver con cómo han construido, yo creo que su identidad, su amor propio, no porque critique a las que no se lo hacen, sino porque tal vez ellas se han constituido de tal forma que eso no es un indicativo de su identidad. Pues probablemente sea algo así. Y las pacientes que lo deciden después de haberlo pensado bien y todo, están muy contentas con su decisión, tanto para un lado como para el otro. Uh-huh. Es raro que una paciente reconstruida diga, oye, no me siento cómoda con mi reconstrucción. Y es raro que una paciente que no deseó con reconstrucción lo lamente no haberlo hecho. Se puede, pero... se puede hacer después. Yo siempre les digo, ok, si hoy no estás convencida, no te preocupes, no te hagas la reconstrucción y cuando estés convencida, si es que llega ese momento, te la haces y listo. Se puede, claro. Sin duda. Ahora, no sé si yo estoy mal, pero lo he platicado con varias amigas. ¿Tú por qué crees que hoy se escucha más de cáncer de mama? ¿Porque hay más? ¿Porque la gente habla más? ¿Porque la gente se cuida más y es más consciente y antes se morían y no sabían que fue de cáncer de mama? ¿O porque en el mundo que vivimos nos estamos enfermando más por el tipo de vida? Todas las anteriores. La incidencia de cáncer de mama ha aumentado, sin duda. Uh-huh. Existen hoy más casos de cáncer de mama en cuanto a incidencia y también se diagnostican más casos, sin duda.
Y como te decía, el acceso a la información, este tipo de podcast, por ejemplo, pues hace muchos años la gente ni siquiera se enteraba de esto. Hoy en día la información fluye de una manera rapidísima a través de las redes sociales, a través de las plataformas de televisión, etcétera. Y eso ha hecho que mucha gente, o mucho más gente, esté enterada y prevenida de esto. Y acuda. Y entonces ustedes registran los números que acuden. Pues sí, claro, cierto. Los de antiguamente yo siempre digo que información es poder. Entonces, a mayor información tenemos, más poderosos estamos. Y ojo, tiene que ser información buena, porque mira, cuando era yo director del FUCAM, acudía a una reunión anual en donde hacíamos un congreso de hospitales especializados en cáncer de mama de todas partes del mundo. Había gente de América, de Europa, de África, etcétera. Y había una doctora que tenía una clínica pequeña en una comunidad rural, me parece que era que en Kenia, si no estoy mal. Y evidentemente no hay detección oportuna, la mayor parte de los casos llegan en etapas avanzadas. Ahí no están estos números que digo de que el 75-80% se curan, por supuesto que no, y al revés, se curan 20-25% de las veces. Y ella nos decía que batallaba mucho con las comunidades porque las pacientes, pensaban que acudir a la clínica era una sentencia de muerte, que las que acudían era porque ya se iban a morir. Y su sentido era muy lógico, porque pues si llegaban tarde a la clínica, pues llegaban a morirse. Claro. ¿Sí me explico? Entonces decían, no, yo no voy a la clínica porque el que va ahí se muere. No, algo pasó con el COVID, ¿te acuerdas? La gente decía, no voy al hospital, que no me intuben porque el que intuban se muere. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo vivimos hace poquito, ¿no? Entonces, imagínate lo que se tiene que a veces que luchar. Y es la profecía autocumplidora, porque ciertamente sí se murieron muchos que intubaban. Ah, no, sí, por supuesto. Pues vaya, no era un razonamiento sin fundamento, ¿no? No era un pensamiento sin fundamento, no razonamiento, un pensamiento sin fundamento. Y eso, pues, en situaciones en donde la información no es tan clara como quizás una persona, esa comunidad en la que yo te menciono, pues no tenía tanto acceso a información, ni a internet, ni a redes sociales, ni a podcasts como este. Sí, por ejemplo. A lo mejor es un poco también esta información del que busca encuentra. Exacto. Entonces, me ha tocado mucho también. El que busca encuentra, digo, mejor, yo no creo, yo conozco mucha gente, y de un muy buen nivel socioeconómico, que dice, mira, yo no creo en los estudios, siempre te van a encontrar algo, yo no me voy a hacer nada, la naturaleza del ser humano está para no enfermarse, está para no tener esas cosas, y yo no me voy a hacer nada porque es estarle, algo te van a encontrar. Sí. No, háganse la mastografía, por favor, a partir de los 40 años cada año, muchas veces acompañada de ultrasonido, y de preferencia es importante buscar sitios en donde hagan bien los estudios. Una mastografía mal hecha o mal interpretada es peor, porque capaz que te dicen que está todo bien y no necesariamente. Entonces tienen que ser sitios confiables, que cada doctor. Sí, definitivo. Y te hago otra pregunta. ¿Es un trabajo desgastante para ti o es un trabajo... ¿Cómo dirías tu trabajo? Bueno, sí, por supuesto que es más que desgastante, pues sí, es un poco cansado a veces, ¿no? Hay días que tengo que hacer 3 o 4 cirugías o ver muchas consultas, y el manejo de la información, por supuesto que es cansado, es desgastante. Pero la recompensa es mucho mayor a eso. O sea, el poder abrazar a una paciente y decirle, ya acabamos con el tratamiento, tu cuerpo está libre de cualquier actividad del tumor, porque podemos hacer estudios para evaluar eso y ver cómo sonríe y ver cómo llega contenta a su casa, ella con su familia, con sus hijos, diciendo que está su cuerpo libre de cualquier enfermedad. Eso es más gratificante que el cansancio de 3 o 4 cirugías. Entonces, sí es un poco pesado, sin duda, no voy a decir que no, pero es mucho más gratificante que pesado. O sea, en el día a día, ¿no? Es pesado, pero cuando ves que la gente sale con esa sonrisa, claro, esa gratitud. Es un gran premio, sin duda. Es como el que gana una maratón. Tú le preguntas, oye, ¿es pesado con un maratón? Pues sí, por supuesto, pero mira la medallota que me gané. Como médico es igual, es súper gratificante poder, como te decía, intervenir, incidir en un proceso
que de no hacerlo podría cobrar la vida de alguien. Me imagino. Y eso es súper, súper gratificante. ¿Y qué hacen ustedes los médicos como para... ¿Tienen alguna práctica? Cada quien se rasca como dicen. Cada quien se rasca como puede. ¿Alguna práctica para desahogar? Porque trabajan con información de vida o muerte que a veces puede ser muy densa. Sí. O sea, sí entiendo lo que dices de la gratificación y pasa lo mismo con nosotros los terapeutas. Trabajamos a veces con cosas muy fuertes, pero cuando das de alto a un paciente y te agradece y tocaste mi vida y no sé si yo me hubiera sanado, dices, qué maravilla, ¿no? Mira, hay un elemento que se ha estudiado mucho que se llama burnout. El burnout es la fatiga emocional. Y en el gremio médico el burnout es altísimo. Y hay especialidades más que otras. Por ejemplo, a lo mejor alguien que da mejores noticias no la pasa tan mal, o alguien que se dedica a padecimientos no muy fuertes tenga una vida más tranquila en ese sentido, ¿no? Y no es minimizar ninguna acción de nadie, pero a lo mejor no sé, un alergólogo no la batalla tanto como un cardiólogo, por ejemplo, ¿no? O un neurólogo pues la batalla muchísimo, y a lo mejor un dermatólogo no tanto. Todos tienen su chiste. No quiero para nada hacer más o hacer menos una especialidad. Pero ese burnout, esa fatiga emocional, se ha estudiado mucho en el gremio médico. Y fíjate que se ha visto que hay factores que pueden disminuirla, como son este tipo de situaciones, este tipo de acciones que estamos teniendo ahorita tú y yo. Platicarlo. Sí. Número 2, el tener una actividad académica muy constante es importantísima y disminuye el índice de burnout. Es decir, académico es reunirte con médicos, discutir ir a congresos, casos, por ejemplo. ¿Cómo sería la supervisión entre nosotros? Sí, exacto, o sea, ir a congresos, escribir artículos para revistas, por ejemplo, presentar delante de un foro casos clínicos o algún trabajo que hayas hecho tú. Ese tipo de acciones académicas hace que tengas una menor fatiga emocional. Si te dedicas exclusivamente a la parte clínica, tiendes a fatigarte un poco más. Y claro, hay otros que a lo mejor se van el fin de semana a una casa de descanso, a nadar o a jugar golf o a convivir con la familia. Yo creo que cada quien encuentra su espacio y su momento ideal para tratar de agarrar pila y llegar el lunes con todas las fuerzas. Sí, pero tienes razón. De lo que yo he estudiado de burnout, que es un fenómeno que me ha interesado siempre, el gremio médico es de los más altos en tener burnout. Y también he leído mucho acerca de que compartir, escribir, hablar, es una forma de elaborar y procesar todo lo que uno vive, porque si no, es muy solitario. Tú estás en tu consultorio solo y están entrando pacientes todo el día, estás dando noticias o estás operando, estás, digamos, inmerso en la enfermedad, también en la curación, porque son las dos caras de la moneda, pero se vuelve muy cansado. Sí, sin duda. ¿Y tú participas así en grupos médicos? Sí, mucho. El pasado mañana me voy a León al Congreso Nacional de Oncología, por ejemplo, mismo congreso que me ha tocado en 2 ocasiones yo organizarlo. Actualmente soy presidente electo del Consejo Mexicano de Oncología, que es un organismo regulatorio del ejercicio de la profesión en nuestro país. No, yo mucho, y eso sin duda es también un elemento importante. Y no nada más para disminuir tu fatiga emocional o tu burnout, sino también para mantenerte actualizado, que eso es fundamental para la atención de las pacientes. Sobre todo, como dijiste al principio del episodio, que hoy estamos en un momento donde hay muchísima investigación, donde hay mucha información nueva y muchos tratamientos nuevos, y eso pues, se tiene que quedar no en un solo lugar, ¿no? Hay que difundirlo. Hay que difundirlo. Lo más que se puede. Por supuesto. Y en la práctica en México, ¿tú sientes que nosotros hemos avanzado como país también en esta parte del cáncer, en investigación y en todo súper bien, verdad? Sí, sin duda. Hay mucho que hacer. De hecho, México participa en diferentes centros de investigación porque a veces para investigar nuevos tratamientos se necesita reclutar un determinado número de pacientes. Y México participa mucho en eso. Que se genere información
sobre todo a nivel biológica, molecular. En México no es a un nivel tan alto como en otros países, a ese nivel, pero desde el punto de vista clínico, es decir, información con relación al número de pacientes, a cómo les fue, etcétera, sin duda que México es un país que genera mucha investigación o mucha información al respecto. Y bueno, partiendo, así como hoy en día la comunidad social se entera de todos los avances, también los médicos nos enteramos de todos los avances de manera inmediata. Yo me acuerdo en la carrera de medicina para hacer una presentación con diapositivas o hacer un artículo, híjole, tenías que ir a la biblioteca, agarrar como una sección amarilla que se llama el Index Medicus, en donde venían las publicaciones que tú estabas buscando, sacabas las referencias bibliográficas, las llevabas con el bibliotecario, te decía, pues vente dentro de una semana para que te tengan los 10 artículos que me estás pidiendo fotocopiados. Y eso hoy lo tengo yo sentado en mi computadora en 10 minutos. Eso para nosotros ha sido fabuloso. Es increíble el acceso que tenemos a información comparado con hace 20 o 25 años, ¿no? Y hoy, bueno, en el teléfono celular podemos traer tablas, información, artículos, libros, inclusive todo enteros. Todo lo nuevo, diario. Aprendemos mucho también con videos, por ejemplo, técnicas quirúrgicas, ¿no? Cuando antes tenías que sacar el libro y checar en base a esquemas que alguien dibujaba, así tenías que entender una técnica quirúrgica y llevarla a la práctica de un maestro. Hoy en día ves un video y te enteras mucho mejor de las cosas. Entonces, eso también ha impactado muy positivamente en nuestra profesión. Están inmersos en lo nuevo todos los días, con un clic. Con un clic. Es increíble. Pues me parece muy interesante todo lo que hemos hablado, me dejas pensando muchas cosas. A todos los que nos están escuchando, escríbanos, les vamos a contestar. Y bueno, aunque no pareciera, estamos llegando al final de nuestro episodio. Se me pasó muy rápido porque me parece un tema muy interesante. Pero si pudiéramos terminar este episodio dejando un mensaje fuerte, un mensaje importante, porque hablamos de muchos temas, me parece el acompañamiento familiar, el equipo multidisciplinario, este tema de la información nueva, el tema de cómo sanarte, que sí hay formas de sanarte tanto quirúrgicamente como emocional y psicológicamente. ¿Con qué mensaje final dejaríamos a toda la gente que nos acompañó hasta este momento? Ok, muy importantísimo y lo voy a repetir, entender y saber que mientras más oportunamente detectemos la enfermedad, hay mucho mayor chance de salir adelante y que esos tratamientos pueden no ser tan fuertes, digamos. Eso es muy importante. 2, cáncer de mama no es sentencia de muerte. A veces lo tenemos como muy relacionado la palabra cáncer con muerte y no es así. No es así. Hay muchos elementos, muchas chances que podemos nosotros tener para salir adelante de una situación como esa. Número 3, tenemos que cuidarnos. Yo hace rato puse el ejemplo de una paciente que se cuidó y le dio cáncer, pero no es el común denominador. Si nos cuidamos... Si hay una relación entre el cuidado. Entre el estilo de vida. O sea, no se sabe la causa, lo entendí, pero el estilo de vida tiene que contribuir. Sin duda. No fumen. Por favor, no fumen. Limiten su consumo de alcohol. Lleven una dieta saludable. Hay mucha información dietética y la verdad es que a veces no es tan sólida o científica esa información. Lo que sí está muy claro es que llevar una dieta saludable y mantenerse en un peso saludable es fundamental. Número 4, hagan ejercicio. Es fundamental hacer ejercicio. No es un eslogan de un anuncio de la televisión. Está científicamente comprobado que la gente que se ejercita tiene mucho menos chance de enfermarse a lo largo de su vida. De lo que sea. De lo que sea. Sí. Y también del cáncer de mama. Sí. También del cáncer de mama. Sí. Entonces, el tener un estilo de vida saludable es fundamental. Ese también sería un mensaje importante. Yo creo que con este mensaje cerramos nuestro episodio. Te agradezco muchísimo. Encantado. Y la gente que quiera contactarte o saber de ti, ¿dónde te pueden contactar? No lo vas a creer, pero no tengo redes sociales. No, sí te puedo creer. No tengo Instagram ni Facebook ni nada, pero tengo correo electrónico, que es una buena opción. El que es más fácil es antonio0515@yahoo.com. Está muy fácil. Antonio0515@yahoo.com. Y siempre veo mis
Mis correos, quizás no de manera inmediata, pero siempre los leo. Sí, yo sé si estás en 4 cirugías, yo sé que los doctores se pueden tardar. Pues te agradezco muchísimo por haber estado en este episodio. Me parece que si podemos concientizar a la poca gente que no está consciente, a la mucha que nos haya acompañado con cosas muy importantes que hablamos a lo largo del episodio, para mí ya ganamos. Ya valió la pena mucho el que hayamos estado juntos. Y bueno, recuerden de activar la campanita, denle like, suscríbanse a mi canal para que cada jueves estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y si no me conocen, entraron a este canal de YouTube por casualidad y me están escuchando en cualquier plataforma de audio. Yo soy Shulamit Graver y me pueden encontrar así en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Fue un honor haber estado gracias. En este podcast. Gracias.